¿cómo proyectás que pueden ser las respuestas adecuadas desde el peronismo y desde el gobierno frente a estas circunstancias? Nosotros tuvimos que enfrentarnos a hacer algo que no esperábamos. Y esto es cierto. Pero también es cierto que frente a lo inesperado, nosotros sabíamos cómo debíamos hacerlo. Porque en verdad nosotros venimos con un bagaje de cosas que nos hacen singulares, ¿no? La pregunta que uno debería hacerse es, frente a la pandemia, ¿cómo hubieran reaccionado los otros? Nosotros debimos reaccionar como reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? A nosotros lo primero que nos preocupó es la vida, la salud. Lo segundo que nos preocupó es que un Estado que estaba ausente se ponga de pie, vuelva a estar presente, construir hospitales, ponga camas, ponga respiradores automáticos en todos los rincones del país. Lo tercero que nos preocupó es que sabíamos que veníamos de una etapa muy difícil y que había mucha gente en situación de desamparo. Es tenderle una mano a esa gente, es decir, los que están más abajo tengan en cuenta que estamos teniendo presente. Con esas lógicas, que son muy distintas a las lógicas de otros, nosotros enfrentamos esta pandemia. Porque mientras uno habla de todo esto que estamos hablando, de cómo encaramos la pandemia, de cómo encaramos la situación, estamos diciendo todas estas cosas, pero mientras tanto tenemos que resolver todas estas otras. Y en el medio fuimos encarando la solución a problemas que nos habíamos propuesto resolver. Nosotros en el medio hicimos que los jubilados dejen de pagar sus medicamentos. Nosotros en el medio cuidamos el empleo en el medio de la pandemia con la asignación de los ATP, con el IFE. Nosotros en el medio ampliamos los derechos de la mujer con el IBE. Ampliamos los derechos de la mujer con el plan de los 1000 días para la mujer que quería tener su hijo. Nosotros en el medio, durante 11 años escuchamos hablar los trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias. Ahora esos trabajadores dejaron de pagarlo y lo hicimos en el medio de la pandemia. Cuando llegué al gobierno me encontré con alrededor de 15.000 casas que estaban virtualmente terminadas y nadie las había entregado. Estaban terminadas en el año 2015, pero nadie las había entregado. Entre el 2015 y el 2019 nadie las había entregado. Empecé a averiguar qué eran esas casas, eran casas del sistema Procrear, que quienes sucedieron a Cristina, por alguna razón, decidieron no entregar las casas. Yo me puse a pensar cuál habrá sido el motivo por el que tuvieron, por el que privaron a 15.000 familias de tener una casa. La primera impresión y la única respuesta que encontré es que alguien dijo: no quiero que recuerden, no quiero que haya 15.000 familias que recuerden que el gobierno de Cristina Kirchner les hizo una casa. Esta es la única explicación que encontré. Entonces, vos me podés decir, bueno, pero se fueron, no dieron esas 15.000, pero ¿qué hicieron? ¿Hicieron 300.000 casas? No. Hicieron los créditos UBA. Y le dijeron al que necesite su casa que saque un crédito UBA. Y arruinaron la vida de 90.000 personas que sacaron esos créditos. ¿Y por qué lo hicieron? Y porque en el fondo ellos creían que estas cosas se las resuelve el mercado, no las resuelve el Estado. Ahora, para un sector de la sociedad que le cuesta mucho llegar a los bancos, que el Estado le abra una ventanita, le haga su casa y le permita pagar su casa en la medida de sus posibilidades, es la única opción que tiene. Y en los tiempos que vivimos, ¿podemos pensar en un mundo donde cada uno no tenga un techo? No es verdad que uno pueda prescindir del Estado. Se puede prescindir del Estado. Pero cuando se prescinde del Estado empieza a funcionar las leyes del mercado. Y las leyes del mercado
son la versión atemperada de las leyes de la selva.